Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios bendiga a su pueblo en esta tarde. Va a decir esta mañana porque estamos acostumbrados a reunirnos en la mañana. Pero gracias por la oportunidad y gracias al pastor Jimmy, al pastor Oscar, por la invitación que me extendieron de venir y estar este fin de semana con ustedes. Gracias por el cariño, las palabras de afirmación y las palabras de tanta motivación para seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra, ¿verdad? De forma que nos llevamos, más que una experiencia, nos llevamos sus corazones y todas las expresiones de amor que hemos recibido. Gracias por sus abrazos, sus doble besos, los empujones también. No, eso lo decimos más en Latinoamérica, donde nos empujamos y demás, pero gracias de todo corazón. Señor, le digo a Pablo que su poder se perfecciona en medio de la debilidad, y las últimas 13 semanas yo creo que ha sido una experiencia vivencial de lo que eso significa. Yo voy a volver a orar en un momento, pero permítanme simplemente decir, yo voy a compartir un texto de la palabra de Dios de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica para mí es la de las iglesias descritas en el Nuevo Testamento, yo creo que es la mejor. Y yo digo eso por las cosas que Pablo dice acerca de esta iglesia. En el capítulo 1, Pablo comienza diciendo que su fe ha resonado y se ha hecho famosa, por así decirlo, en toda Macedonia y Acaya. Es una extensión de terreno bastante larga, bastante grande, y que de hecho ellos habían llegado a ser imitadores nuestros, que los discípulos de Macedonia o de la iglesia de Tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de Pablo, y que su fe había llegado a ser tal que él no tenía nada que decirle. ¡Wow! Tiene que el apóstol Pablo viniera a esta congregación y diga, hermanos, lo que yo he escuchado de ustedes antes de llegar aquí es tan increíble que yo no tengo nada que predicarles. Así habló Pablo de esta iglesia. Eso en el capítulo 1. En el capítulo 2, él nos dice por qué esta iglesia llegó a ser lo que llegó a ser. Él dice en 2:13, porque cuando recibieron la palabra de Dios, la recibieron por lo que verdaderamente es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Ahí estaba el secreto de esta iglesia. Que ellos no oyeron un mensaje o una predicación como la interpretación de un pastor, como las palabras de un pastor, la sabiduría de un pastor. No, ellos la recibieron como si verdaderamente Dios le estuviera hablando, y por eso la iglesia fue cambiada como fue cambiada, y por eso ellos llegaron a tener la fama que llegaron a tener. De hecho, varias veces Pablo les dice a esta iglesia, tanto en la primera carta como en la segunda, que debieran hacer tal cosa como ya están haciendo. Debieran hacer tal otra cosa como ya están haciendo. Es como que no tengo nada que corregirles tampoco. Yo no encuentro otra iglesia como esa en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, habiendo dicho eso, yo voy a pausar, orar, presentarme ante Dios. Y luego vamos a leer de la carta de Pablo a los tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 18. Padre, gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, sobre todo después de haber adorado, sobre todo después de haber cantado esta última canción, donde nosotros te decíamos que mi lealtad y mi devoción son para ti, y lo decíamos más de una vez. Señor, eso no son simples palabras. Mi lealtad
mi devoción son para ti. En otras palabras, en mi vida, yo no conozco nada que compita contigo. No tengo nada que pueda ocupar tu lugar, ni hay nada que yo ame más que tu presencia y quien tú eres. Señor, yo te pido en nombre de Cristo que tú seas conmigo en esta hora, que tú me permitas ser un siervo para tu gloria, un predicador, un micrófono, que tú tomas en tus manos, a través del cual tú hablas, y que cuando tú hables, la palabra sea no solamente para quienes escuchan, sino también para quien predica. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, el texto que tengo por delante, el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, ¿están ahí? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, por tercera vez, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido, escucha, en impartiros no solo el Evangelio de Dios, escucha otra vez, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué, Pablo? Porque llegasteis a sernos muy amados. Wow. Cuando tú lees esta carta, cuando tú lees estas palabras, tú estás viendo a un hombre que fue moldeado por el Evangelio. Y de eso es que yo quiero hablar. ¿Cómo luce un discípulo moldeado por el Evangelio? Nota que no estoy diciendo cómo luce todo discípulo. No, cómo luce un discípulo luego que ha sido moldeado por el Evangelio, como si el Evangelio fuera un cincel y Dios fuera la persona que te va esculpiendo qué es lo que termina, cómo termina siendo esa palabra. Y yo quiero hablar de esto precisamente porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, no sé ustedes, pero nosotros, en los últimos 20 años hemos oído mucho acerca del Evangelio. Se ha escrito mucho acerca del Evangelio. Libros se han escrito acerca de un matrimonio conforme al Evangelio, una familia conforme al Evangelio, una iglesia conforme al Evangelio, todo acerca del Evangelio. Pero la realidad es que una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es vivirlo. Una cosa es definir el Evangelio y otra cosa muy distinta es tener una vida definida por el Evangelio. Una cosa es predicar el sermón que estoy predicando en una hora, digamos, y otra muy distinta es vivir el Evangelio predicado en una hora el resto de la semana. Y no hay dudas de que el apóstol Pablo es un tremendo modelo de cómo luce un discípulo del Evangelio.
Um, Piensa por un momento, cada vez que tú compartes la palabra con alguien, de alguna forma estás ministrando. Y si estás ministrando de alguna manera, eres un ministro del Evangelio, a través de quien la gracia de Dios puede fluir y hacer algo en el corazón o en la mente de esa persona. Dios quiere ver en ti y en mí que el Evangelio, que aquello que nosotros hablamos, se ha hecho realidad en nuestras vidas. Para que el otro pueda creer en lo que yo estoy diciendo y al mismo tiempo para que él pueda respaldar lo que yo estoy hablando. Porque si lo que estoy hablando no se ha hecho realidad en mí, no ha bajado de la mente al corazón, no ha echado raíces en mí, ni el otro va a terminar creyendo, ni Dios va a terminar respaldando lo que estoy diciendo. De manera que yo quiero que puedas ver en la vida de Pablo cómo él pone de manifiesto la obra del Evangelio en él. En primer lugar, lo primero que yo quiero que veamos es que un discípulo del Evangelio tiene un testimonio de vida al cual puede apuntar. Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Pablo está diciendo, nadie tiene que contarle mi vida. Ustedes mismos saben. Ustedes saben cómo yo viví. Ustedes saben cómo yo hablé. Él tiene un testimonio al cual apuntar. Y él apela a su testimonio entre ellos. Esto no es cuestión de orgullo de parte de Pablo. No tiene nada que ver con eso. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes son los testigos de cómo viví, cómo ministré entre ustedes, cómo oré, cómo caminé. Y ustedes mismos son los que pudieran defenderme ante aquellos que me acusan. Pablo le está diciendo, mis intenciones fueron genuinas al hacer lo que hice. Es como que Pablo está tratando de establecer sus credenciales en ese momento y cómo él dejó un ejemplo que servían de credenciales para él. Lo que Pablo está a punto de decir es que ustedes mismos conocen y lo que conocen, lo conocen porque ustedes fueron testigos oculares y auditivos de mi vida. Yo no tengo otros testigos que no sean ustedes. Y es a ustedes a quienes le estoy escribiendo. Y tan pronto él menciona eso, él dice que nuestra visita a vosotros no fue en vano. La palabra traducida ahí como en vano, en el original es kenos, que significa vacío, sin propósito, sin fruto. Claro que no. Pablo, Timoteo, Silas llegaron hasta allá y claro que la visita de ellos no fue en vano, que no estuvo vacía. No, porque los tesalonicenses mismos son el fruto de dicha visita. Ustedes son la evidencia de que nuestra visita no fue en vano. De hecho, ustedes son la mejor evidencia de que nuestra visita valió la pena. Y entonces él agrega más abajo que él no fue allá con la intención de lucrar ni buscando la gloria de los hombres. De manera que un discípulo del Evangelio tiene un testimonio público que atestigua quién él es y cómo él es. Los efectos de la predicación de Pablo entre los tesalonicenses es la razón por la que él se atreve a decir, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Les llama hermanos. Ustedes nacieron de nuevo bajo mi predicación y ustedes mejor que nadie lo conocen. La segunda característica de un discípulo moldeado por el Evangelio es que él está dispuesto a sufrir
por causa de ese evangelio. Y el sufrimiento que experimenta no lo detiene. ¿Dónde está eso? Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, no fue que yo llegué y conté una historia. No, ustedes saben que fuimos maltratados en Filipos. Y después de haber sido maltratados en Filipos, tuvimos el valor, confiando en nuestro Dios, de hablaros el evangelio otra vez de Dios en medio de mucha oposición. Fuimos a Filipos, la primera iglesia en Europa, ahí donde estaba Lidia, la vendedora de púrpura. Establecimos una iglesia, pero al final nos maltrataron. Salimos corriendo, llegamos a ustedes en Tesalónica, y cuando llegamos aquí tuvimos que predicar en medio de mucha oposición. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos esto, porque Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, parte de Latinoamérica, está llegando a un punto donde posiblemente la iglesia comience a experimentar oposición y hasta persecución en años posteriores. La pregunta es si esa generación que se está levantando tendrá la fortaleza de carácter para predicar el evangelio en medio de mucha oposición, y que cuando encuentre oposición no se detenga, sino que continúe de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Grecia, de Grecia a Corinto. Eso fue lo que Pablo hizo en sus viajes. Cuando llegó a Tesalónica, el texto dice que él predicó, perdón por mi voz, predicó por 3 días de reposo en la sinagoga. 3 sábados. No sabemos si Pablo solamente pasó 3 semanas en Tesalónica y que después de esos 3 días de reposo tuvo que salir huyendo, porque tuvo que salir huyendo. O si lo que él está diciendo, que él pudo predicar en la sinagoga 3 sábados y luego se quedó entre ellos predicando en otros lugares, porque el texto no especifica. Pero no fue mucho tiempo. Y esa iglesia llegó a ser de la manera como te la describí en la introducción, a pesar del corto tiempo que Pablo pasó allí. Estuvo en Filipos, y Pablo y Silas fueron perseguidos, fueron arrastrados hasta la plaza pública. No fue que lo invitaron a salir, fueron acusados de alborotar el orden. Ustedes alborotaron el orden. Nosotros estábamos predicando, y luego los magistrados ordenaron que lo azotaran con varas. Eso es en Filipo. Y luego que fueran encarcelados. Puedes encontrar esa historia en el libro de los Hechos, capítulo 16. ¡Wow! Yo creo que cualquier falso maestro hubiese abandonado el camino ahí mismo. En nuestro país hay una frase que dice: no, deja esto, que ni tanto huele la flor. Yo creo que después de haber sido primero acusado, primero arrastrado, después latigado, acusado de que alborotaste el orden, y luego encarcelado, que cualquier falso maestro se hubiese devuelto ahí mismo. Pero no Pablo, ni Silas, ni Timoteo. ¿Qué hicieron? No nos quieren aquí, vamos a Tesalónica. Y se fueron a Tesalónica. Y Pablo dice que allí tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pero por el evangelio te acaban de azotar. Ahora va a ir a Tesalónica a predicar la misma cosa. Yes. A predicar el mismo mensaje. No lo diluimos, no lo alteramos, no lo cambiamos. No, nosotros vinimos y predicamos exactamente lo mismo. Y al final de 3 días de reposo, también no pudimos seguir en la sinagoga, porque aquí también encontramos oposición. ¡Wow! ¿Cuánto más vas a continuar diciendo, Pablo, para convencerte que no sigas?
No, porque este es un discípulo moldeado por el Evangelio. Él sabe lo que cuesta, lo que costó el Evangelio. Número 3, un discípulo moldeado por el Evangelio es una persona confiada en el Dios que nos dio el Evangelio. Un discípulo del Evangelio confía en el Dios que nos dio el Evangelio. ¿Dónde está eso? Versículo 2. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de llegar hasta ustedes, bajo presión, persecución. Tuvimos el denuedo, el coraje, el valor que exhibe un verdadero discípulo del Evangelio. Pero ¿sabes qué? Es un valor que es generado, producido por Dios y arraigado en Dios. No es un valor que nosotros tenemos intrínsecamente, no. Es un valor que Dios nos da. Recuerda que Pablo le recordó a Timoteo que cuando él vino a los pies de Cristo, Dios le dio un espíritu de valentía. Y Pablo dice, tuvimos el valor, confiados en Dios, arraigados, anclados en Dios. Eso es una expresión clara de la confianza que Pablo, y por consiguiente, todo discípulo verdadero del Evangelio tiene a la hora de vivir y proclamar su fe. Ese es el discípulo que puede cantar la última canción que cantamos. Mi lealtad y mi devoción son para ti, oh Dios. Para nadie más. Ahí está toda mi devoción. Un discípulo del Evangelio tiene que mostrar la obra de fe tallada en su persona. Tiene que mostrar la obra de fe tallada en su persona. Y esa obra de fe, una de esas obras de fe, es el valor ante la adversidad. Nosotros no llegamos a Tesalónica y dijimos, Silas, mira lo que nos pasó en Filipos, de manera que vamos a ser políticamente correctos ahora. No se pusieron de acuerdo, es decir, vamos a tratar de no ofender a las personas. No, nosotros no hicimos el mensaje ni más moderado, ni más potable. Nosotros predicamos el mensaje tal cual el mensaje es. Y después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Wow. La palabra traducida ahí como oposición en el original es agón. ¿Cuál palabra en español viene de ahí? Agonía. Wow. ¿Te imaginas que yo escriba una carta a Santo Domingo y diga, venimos a Londres y predicamos el Evangelio en medio de mucha agonía? Yo creo que gente de nuestra iglesia estaría saliendo en un avión el próximo día, en alguna línea aérea, para venir a rescatarnos de alguna forma. Hermanos, es fácil venir aquí y predicar el Evangelio como yo prediqué este fin de semana y hablar en contra de ideología de género y mencionar incluso nombres y demás y saber que nada me iba a pasar. Pero otra cosa muy distinta es estar en Tesalónica y en lugares similares, estar aquí y tú no saber que ahí afuera hay gente que te está esperando para apresarte, encarcelarte, latigarte, azotarte. Sabrá Dios qué más. Yo no he tenido esa oportunidad, gracias a Dios. Lo que muchas veces la iglesia ha tendido a hacer es cuando esas amenazas han estado presentes, que o diluye el mensaje o se queda en silencio. Y esto es algo que los mártires del pasado dijeron. Nos pueden matar, lo que no pueden hacer es callarnos.
Bueno, pero si te matamos, te callamos. No, 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 no. La sangre habla y anima a la iglesia y afirma a la iglesia. De manera que un discípulo del Evangelio, hasta ahora hemos visto, tiene un testimonio al que apuntar. 2, está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. 3, es un hombre confiado en el Dios que nos dio en el Evangelio. 4, ahora, ese discípulo es un hombre o mujer, obviamente, sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar. Pues nuestra exhortación, dice el versículo 3, no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. La falta de sinceridad y de transparencia en el predicador le resta poder a la predicación. No a la palabra, pero sí a la predicación, al predicador. Dios quiere predicadores sinceros, quieren predicadores transparentes, de manera que el Espíritu de Dios fluye a través del predicador, que cuando predica la palabra no le quita, no le pone, que es sincero, que es transparente. Y ahora entonces la gracia de Dios está dispuesta a fluir a través de vasos preparados para toda buena obra. Pablo sabe que lo que él escribió fue inspirado por Dios y por tanto le dice que su exhortación no procedía de error. No, porque yo sé quién es la fuente y si la fuente es Dios, mi exhortación no procede de error. Y un discípulo moldeado por el Evangelio está interesado entonces en proclamar la verdad de Dios y no la opinión de los hombres. No, la opinión de los hombres está llena de errores, está llena de falibilidades. Un verdadero discípulo cuida de no corromper el texto inspirado. A veces a mí me causa, no sé cuál sería la palabra, cierta reacción interna cuando yo veo a cierto ministro manejar la palabra de Dios con tanta superficialidad y liviandad, no sabiendo que están manejando algo sagrado. A mí me aterra pensar que yo tengo que predicar una palabra no solamente sagrada, pero una palabra pura, sin error, a través de labios impuros. Eso es un reto. No sé ni siquiera cómo Dios pone su palabra en nosotros. Un verdadero discípulo del Evangelio cuida de no adulterar la revelación de Dios. Una de las razones por la que me gusta adorar antes de subir es porque en la adoración yo soy recordado de qué es lo que estoy a punto de hacer. Yo soy recordado que estoy a punto de hablar en nombre de un Dios santo. Estoy a punto de representar a un Dios 3 veces santo. Cuando cantábamos ahí, santo, 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 Dios me recordaba otra vez. Ese atributo es la corona de mis atributos. No hay ningún otro atributo de Dios elevado a la tercera potencia. Tú no lees en ningún momento que Dios es omnipotente, omnipotente, omnipotente. O que Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. No, pero tú lees más de una vez que Dios es santo, santo, santo. Pablo dice que él predicó con precisión, claro, la fuente de información era Dios, predicó sin error, predicó sin impureza, porque él conocía la motivación de su predicación y sin engaño, él sabía cuál era la metodología. De hecho, yo estoy dispuesto a sufrir otra vez y en Tesalónica hubo que bajarlo por un muro, corriendo, para que no lo mataran a escondidas. Y de ahí se fue a Grecia. Dejó a Timoteo atrás para juntarse con él en Grecia. La quinta característica de un discípulo del Evangelio es que él es un hombre que ha sido aprobado y probado
por Dios. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. En la Biblia de las Américas la palabra es traducida como aprobado por Dios, pero en el original la palabra es dokimazo. Y dokimazo era una palabra que se usaba cuando se probaba la calidad de los metales. De manera que lo que Pablo está diciendo es que Dios, antes de enviarlo a predicar el Evangelio, lo probó. Después que lo probó, entonces lo aprobó. Y nosotros queremos ser tan rápidos en aprobar a los que quieren predicar la palabra. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo Pablo, según él, en el desierto de Arabia, siendo enseñado por Cristo? Porque él mismo, cuando viaja a Galacia, le dice que a él no le enseñó ni sangre ni sangre ni de carne. Gracias. No, a mí me enseñó Cristo mismo por medio de una revelación de Jesucristo. 3 años. Y luego Pablo como que se pierde. Y cuando volvemos a oír de Pablo, es cuando Bernabé está en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia está creciendo mucho. Se necesitaba ayuda. Y el texto dice que Bernabé salió para Tarso a buscar a Pablo. Se calcula que entre la conversión de Pablo y cuando él salió como misionero pasaron entre 10 y 13 años. Tú puedes formar una estrella de Hollywood en poco tiempo, una celebridad en poco tiempo. Lo que no puedes formar es un hombre de Dios en poco tiempo. José fue probado en la cárcel por varios años antes de ser usado. Moisés fue probado en el desierto por 40 años antes de ser usado. El anciano o pastor no puede ser un neófito, ese es uno de sus requisitos. No, él tiene que ser probado. Y en 1 Timoteo 3:10 dice que los diáconos deben ser probados primero y entonces sirvan como diáconos siendo irreprochables. Pablo dice, a mí me probaron y luego me aprobaron. Hemos sido probados por Dios, ¿para qué? Para que se nos confiara el Evangelio. Yo creo, hemos estado hablando con los pastores aquí, uno de los errores que a veces la iglesia moderna comete es precisamente poner a la gente a trabajar, a hacer, a predicar, a enseñar más rápido de la cuenta. Recordemos lo que hablamos el viernes en la noche con el grupo que estuvo aquí. Antes de hacer, yo tengo que ser. Y aquí Pablo trae a colación el hecho de que él tuvo un testimonio irreprochable y lo hizo más de una vez. No por el orgullo de Pablo, sino por las acusaciones que pesaban frecuentemente de una ciudad a otra contra Pablo. Y él tuvo que hacer alusión a su testimonio irreprochable delante de Dios y delante de los hombres. Wow. De manera que, esto es lo que hemos visto. Un discípulo del Evangelio tiene un testimonio al que apuntar. 2, está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. 3, es un hombre confiado en el Dios que nos dio el Evangelio. 4, es un hombre sincero y transparente. 5, es un hombre que ha sido aprobado y probado por Dios. Y 6, un discípulo del Evangelio es un hombre que procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. ¿Dónde está eso? En el texto que leímos. Segunda parte del versículo 4. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. A Pablo le tenía sin cuidado lo que el otro pensara.
Ahora, cuando yo digo eso, quiero ser cuidadoso. Yo no quiero decir con esto que Pablo andaba sin cuidado delante de los hombres porque a él le importaba lo que los hombres dijeran. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pablo frecuentemente dice que se esforzaba en cuidar de tener un testimonio o una conciencia limpia delante de Dios o delante de los hombres. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4, en la segunda parte, es que hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, yo no fui a rascar oídos. Yo no fui para que me aplaudieran. Yo no fui buscando aprobación. No. Yo fui tratando de agradar a Dios, independientemente de que los hombres se sintieran agradados o no, o independientemente de que yo terminara siendo perseguido. Pero claro que nuestra vida debe adornar a la doctrina delante de los hombres, pero no porque estemos tratando de agradarlos, sino porque es lo que embellece el Evangelio. Escucha lo que Pablo dice delante del gobernador Félix, que creo que lo leí ayer también. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Claro, la conciencia, el testimonio delante de los hombres, vital, pero no porque yo esté agradándole, para nada. De manera que en el contexto que Pablo está hablando, él le está diciendo que él no predica ni para congraciarse con los hombres, ni para estar bien con el gobierno de turno, ni para estar bien con los poderosos o las personas influyentes, ni para que la gente opine bien de él, o para que la gente lo exalte o lo aplauda, para nada de eso. Yo creo que muchas veces malinterpretamos la palabra cuando no buscamos lo que la palabra dice en el contexto. En el contexto, Pablo está diciendo, yo prediqué para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. No fui como los fariseos, hipócritas, que decían pero no hacían. Ellos ejercían el poder, ellos querían mantener el poder. Pablo no estaba detrás de eso. De manera que en la carta de hoy, Pablo nos habla no solamente de la importancia de agradar a Dios, sino de algo más que frecuentemente nosotros no consideramos, que es ese Dios que examina nuestros corazones. Hermanos, ¿tú te imaginas que el Dios santo, 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 que conoce tus pensamientos en todo momento, las motivaciones e intenciones del corazón, que Él la escribiera en un telón y la pusiera aquí delante para que ustedes lo leyeran, de cualquiera de nosotros? Pablo dice, cuando yo hablo del Evangelio, yo estoy consciente de que Dios, que nos dio el Evangelio, examina mi corazón. Wow. Él conoce nuestras motivaciones. Cada vez que hablamos, Él sabe si yo estoy hablando de forma sincera. Él sabe si el Evangelio que predico, que hablo, que enseño, es el Evangelio que me ha moldeado, o si es una mentira. O si yo estoy motivado por sus aplausos, por deseos egoístas. O si yo lo que quiero es regresar a Santo Domingo y hablarle de la manera como me aprobaron y me exaltaron y me fotografiaron y todo lo demás. Pablo explica todavía más lo que él quiso decir cuando dijo, fuimos tratando de agradar a Dios, en los versículos 5 y 6. Porque como sabéis, 3 veces, Pablo dice, ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Yo no me he inventado esto, ustedes lo saben. Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, como los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Dios es testigo, wow,
Otra vez, de lo que yo estoy hablando, Dios es testigo, ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Los verdaderos apóstoles, como Pablo, no se atrevieron a imponer su autoridad. Y los falsos apóstoles de hoy en día no hacen otra cosa que imponer su autoridad. Wow. ¿Cómo sabéis? Ustedes son testigos. ¿Testigo de qué, Pablo? De que nunca fui con palabras lisonjeras. Ustedes lo saben. De que yo no fui a lucrarme de ustedes. Yo trabajé noche y día. Yo hice tiendas. En Corinto hice tienda con Priscila y Aquila para ganarme el sustento y no ser carga para ustedes. Es más, Dios es testigo, dice el texto que acabo de leer. ¡Wow! La razón por la que los hombres no creen lo que nosotros decimos es precisamente porque estamos hablando la verdad. Pero ustedes, como testigos de lo que yo hablé y de cómo yo viví, ustedes no pueden decir eso. Pablo fue continuamente calumniado. Satanás sabe cómo destruir los ministros de Dios. Sabe cómo destruir la iglesia de Dios. Sabe perfectamente bien cómo dividir el pueblo de Dios. Y la vida de Pablo fue un continuo cuestionamiento, como fue la de Cristo, de parte de sus enemigos. Y Pablo le dice, pero ¿saben algo más? Ni fui a lucrarme de ustedes, ni fui con palabras lisonjeras, pero tampoco fui buscando la gloria de los hombres, ni la de vosotros. Aunque como apóstoles hubiésemos tenido el derecho de imponer nuestra autoridad, pero no lo hice. ¿Vale? ¿Por qué no lo hiciste, Pablo? Porque no quería que se hablara mal del Evangelio. No de Pablo, no, yo estoy predicando el Evangelio, no quiero que yo diga algo, que me porte de una forma y que luego otro termine ensuciando el Evangelio, dañando el Evangelio, corrompiendo el Evangelio, pisoteando el Evangelio por algo que malinterpretaron en mi vida. Por eso yo fui extremadamente quisquilloso. Aún así, lo calumniaron, lo enjuiciaron, lo acusaron, cuestionaron sus motivaciones. Wow. Y muchos de los pastores han pasado por él. Aquí mismo me contaban sus pastores de alguien que usa las redes para hablar en contra del pastor Sugel y el pastor Miguel Núñez. Yo estoy a miles de distancia, déjame tranquilo. Miles de millas de distancia. Y es interesante que, aunque Pablo está aquí defendiendo la intencionalidad de su ministerio, al mismo tiempo, él deja un buen ejemplo de cómo luce un discípulo del Evangelio. Hasta ahora esto es lo que hemos visto. Un discípulo del Evangelio tiene un buen testimonio al que apuntar. Está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. 3, es un hombre confiado en el Dios que nos dio el Evangelio. 4, es un hombre sincero y transparente. 5, es un hombre que ha sido aprobado y probado por Dios. 6, es un hombre que procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. 7, un ministro o un discípulo del Evangelio es un hombre manso, humilde y preocupado por aquellos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Dónde está eso? Versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Nota que Pablo ni siquiera dice, como una madre. No, como una madre que cría con ternura. Así yo cuidé de ustedes como pastor. Mostramos ser benignos, mansos, humildes. Un discípulo del Evangelio
no puede ser una persona orgullosa. Eso es una contradicción. No puede ser rencillosa. Eso es otra contradicción. Iracunda, da los arranques de ira, fácilmente indispuesta, de personalidad compleja. A él, a ella, nadie lo entiende. Difícil de entender, difícil de relacionarse con esa persona. No, esa es todo lo opuesto del Evangelio. Cuando el Evangelio talla a un hombre o a una mujer, esa persona se vuelve mansa, humilde, tierna, como una madre que cría a sus hijos. Yo estoy convencido que el apóstol Pablo, anterior a su conversión, de manso no tenía nada. ¿Y cómo yo lo sé? Él era un perseguidor de la iglesia, andaba buscando gente para encarcelarlo y potencialmente hasta para matarlo. De hecho, si tú lees el libro de los Hechos, a mí me encanta el libro de los Hechos. Cuando tú lees al final del capítulo 7, que estaban apedreando a Esteban, quienes apedrearon a Esteban se quitaron sus ropas, se quedaron en algún tipo de túnica, pero se quitaron sus ropas, como que yo me quité el saco. ¿Tú sabes quién cuidó la ropa de los apedreadores de Esteban? Saulo. ¿Tú sabes qué más dice el texto? Que Saulo dio aprobación para el apedreamiento de Esteban. Se cree que Saulo era miembro del Sanedrín. Ese era Saulo. El perseguidor, llamémosle criminal, porque por lo menos dio la aprobación para que mataran a Esteban. Ahora dice que él fue benigno entre ellos. Hermanos, hay algo que yo he conocido a lo largo del tiempo, es que el Evangelio ablanda el carácter de las personas. Los vuelve sencillos, sensibles. Mi esposa está aquí, puede dar testimonio. Yo no lloraba muy fácil. A veces con mis pacientes, cuando estábamos más jóvenes en Estados Unidos, mi esposa me decía que tú luces como un catedrático delante de ellos. Pero ahora me he vuelto llorón. Cuando leí la noticia de que el pastor MacArthur, a quien admiraba y apreciaba mucho, había muerto, pues lloré y mi esposa me preguntó por qué lloraba. Sabía de qué se trataba, pero qué en particular. O sea, no, nada, es simplemente, es como tú te vuelves. El Evangelio vuelve a la persona afectuosas de manera sencilla. Nos lleva a sentir por el otro, a sentir la pérdida del otro, aunque él no era tu hijo, tu padre o tu abuelo. Pablo le dice, ustedes saben cómo yo me comporté. 3 veces, como sabéis, como sabéis, como sabéis. Y ahora él pone 2 ideas juntas, una del versículo 7 y otra del versículo 8. Él dice que como apóstoles teníamos el derecho de hacer sentir nuestra autoridad entre vosotros, pero no lo hicimos. Y luego en el 8 él dice, por otro lado, el cariño que sentimos por ustedes nos llevó a ser benignos entre vosotros. Tenemos autoridad para imponernos, no lo hicimos. Mira lo que hicimos, lo opuesto. Fuimos benignos entre vosotros. Finalmente, porque el tiempo se ha ido, un ministro del Evangelio no solo es un hombre de testimonio, dispuesto a sufrir, confiado en Dios, sincero y transparente, probado, centrado en Dios y no en los hombres, manso, humilde, sino que también, y número 8 y final, es un hombre o una mujer que no solo entrega una enseñanza, sino que también entrega su vida a los demás. Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido. Este fue mi gozo
impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. En serio, Pablo. ¿Y por qué hiciste esto? Pues llegasteis a sernos muy amados. Yo no vine aquí y te entregué un sermón. Yo fui a ustedes y le entregué el Evangelio y viví el Evangelio y los cuidé y lloré con ustedes y los visité y ahí estuve con ustedes. Yo le di mi vida y no solo el Evangelio. Pali, ¿de dónde tú aprendiste eso? Del Señor Jesucristo, que no bajó de los cielos con altoparlante y nos dio enseñanza por 3 años. No, Él nos dio toda su vida. Y luego fue a la cruz y escribió el Evangelio. Yo no solamente hablé el Evangelio, modelé el Evangelio, yo le entregué la vida que el Evangelio había moldeado. Hermanos, en Occidente, nosotros somos muy cerebrales en general. No somos muy dados a la parte afectiva. Y por eso el discipulado lo concebimos muchas veces como algo que es como una enseñanza que se entrega en una hora de clase. Yo no digo que eso no forma parte del discipulado. Pero el discipulador es alguien que entrega a su discípulo no solo la verdad de Dios, sino su vida misma. Escúchalo otra vez. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido. Yo no hice esto por responsabilidad, en impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Yo no sé si me lo crees. Dios sabe, Él es mi testigo, que no lo digo para darme palmadas, pero cuando salgo estoy loco por volver a nuestra iglesia y ver las ovejas que Dios nos ha entregado. Porque nos han llegado a ser muy amados. No podemos tener simplemente el interés de cambiar al otro. No, tenemos que amar al otro. ¿Por qué no va a cambiar? En parte por el amor que tú le expreses. Llegaste a sernos muy amados. Tú y yo no podemos olvidar lo que Pablo dijo, porque hoy en día, sabes que esta posición de influencia, de ser como centro de atracción, el púlpito, todo el mundo quisiera tener un púlpito, por así decirlo. Pero no podemos olvidar, con este es mi cierre, que si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, si diera todos los bienes, mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no pasaría de ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Aún después de todas esas cosas extraordinarias, Pablo dice, sería nada. Ninguno de esos dones me aprovecharía de nada. El púlpito no sería una bendición. De hecho, Dios ni siquiera quisiera usarme. No, Dios quiere usarme cuando Él pueda derramar su amor, su gracia y su verdad a través de un vaso que Él ha preparado. Porque Él, por medio del Espíritu de Dios, ha tallado a ese hombre, a esa mujer, para darle la forma del Evangelio. De manera que la gente no solamente escuche un mensaje, sino que pueda ver un mensaje ambulante, que es el mensaje del Evangelio.
Padre, gracias. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos reducido tu evangelio a una fórmula, a una definición, en vez de ver que el evangelio fue Cristo mismo, un hombre que como amó tanto al mundo, dejó su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Y vino y se hizo hombre y se hizo siervo. Y sirvió y lavó pies hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Que el evangelio es más que un mensaje. Es un mensaje que sale de una persona que escribió el mensaje con su propia vida. Señor, danos el deseo al menos de querer ser tallados por ti para que nosotros podamos adquirir la forma del evangelio. Que podamos decir lo que somos pastores, pero los que no son pastores, podamos decir unos a otros en una comunidad: ustedes, mis hermanos y hermanas, han llegado a hacerme muy amado. Y yo quiero también ser de aquellos que son cuidados, pero aquellos que cuidan como Cristo nos cuida a todos. Padre, sé con esta congregación, sé con cada persona que está aquí, y que ellos puedan convertirse en medio de tiempos desafiantes, en vidas tan transformadas, que sus vidas transformadas sean desafiantes para aquellos que le conocen. Y que ellos puedan entonces conocer al Dios que les cambió a ellos primero. En Cristo Jesús. Amén. Amén.